Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les habla la doctora Isabel Sollozo. Soy adscrita a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a hablar del estado actual de las innovaciones tecnológicas para la detección de cáncer de mama. Bien, primero vamos a hablar de un factor muy importante que se toma en cuenta para la introducción al mercado de las innovaciones tecnológicas, y esta es la expectativa de vida. De acuerdo con los últimos datos nacionales e internacionales, déjenme decirles, vamos a responder a la pregunta de cuántos años viviremos. Una persona que nace el día de hoy puede vivir en promedio 81 años. Este dato, sin embargo, se modifica dependiendo de muchos factores, entre ellos los hábitos como el tabaquismo, la obesidad, pero en general, actualmente la población tiende a vivir más. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan estos años ganados? Bueno, primero las enfermedades cardíacas, como ustedes ya lo saben. En segundo lugar, la diabetes. Y está en tercer lugar, los tumores malignos. Esto nos habla de que en pocos años va a haber una inversión de la pirámide poblacional, que la veremos en diapositivas posteriores. Y con la inversión de la pirámide poblacional, como ya vivimos más, también se tendrán que generar más recursos y se tendrán que llevar al sistema de salud para poder amortiguar la ganancia en los años de vida. Bien, actualmente el 80% de los costos destinados a los servicios de salud va para el 20% de la población. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a analizar la siguiente gráfica. Vean ustedes, empezamos con gente sana, ¿no? En el primer círculo azul, gente sana que es de bajo riesgo de enfermar. Para ella se destina, en teoría, hay sus excepciones, poco recurso, digamos, todo el recurso que está destinado al área de salud, pues es gente sana, no se enferma. Vamos avanzando en edad y nos convertimos en personas en riesgo de adquirir enfermedades. Y conforme avanza la edad, nos convertimos en personas de alto riesgo. Por ejemplo, en cáncer de mama, uno de los factores de riesgo, ustedes lo recordarán, es la edad. Y vean cómo cuando las mujeres entramos a la década de los 40, ya nos convertimos en mujeres de alto riesgo, y no porque tengamos predisposición genética, sino que a los 52 años es donde se ha detectado en nuestro país el pico de incidencia en cáncer de mama. Entonces, por eso nos convertimos en una población de riesgo. ¿Para qué? Para que el sector salud voltee a vernos y digan, estas mujeres deben ser detectadas. Bien, seguimos con los círculos azules y entonces aparecen las enfermedades de manera general, ya no estoy hablando en particular del cáncer de mama, aparecen las enfermedades agudas que no representan un gasto catastrófico, pero a partir de los 60 años, la salud del individuo va en detrimento, pueden aparecer enfermedades crónicas y eventualmente la muerte. Es en esta parte de la gráfica donde se concentra el 20% de la población actualmente. Afortunadamente todos somos jóvenes en este momento, el 20% de la población. Sin embargo, se concentran el 80% de los costos destinados al cuidado de la salud. No va a ser lo mismo dentro de unos años, y no hablo de muchos años, hablo de 10, 9 años. Vean la inversión de la pirámide poblacional. Estos son los datos más actuales del INEGI. No nos vamos a detener mucho en ellos, pero vean lo que sucedía en la década de los 90, ¿no? Eran hombres y mujeres que estaban por debajo de los 40 años en su mayoría. Así se constituía la pirámide poblacional. Para el 2008 vemos que las curvas, tanto de hombres como de mujeres, se van aplanando. Es decir, ya no tengo una base ancha como veíamos en la década de los 90. ¿Qué pasa en el 2020? En este año, pues vemos ya el aplanamiento de la pirámide poblacional y se estima que para el 2034
las personas mayores de 40 años, siendo incluyentes, hablando de hombres y mujeres, sean en cantidad la misma cantidad, repito, que las personas menores de 15 años. Entonces, pues ya no va a, imagínense, vamos a hacer una regla de tres. Tenemos el 80% de los recursos en salud destinados al 20% de la población, porque aproximadamente el 20% de la población tiene más de 60 años. ¿Qué va a pasar en unos años cuando el 50% de la población tenga más de 40 años? Y un porcentaje importante de ese 50% tenga más de 60 años. Los recursos que necesitaremos no tienen cabida en ningún sistema de salud para amortiguar ese golpe, ese impacto en la inversión de la pirámide poblacional. Bien, ¿qué buscan entonces las nuevas tecnologías y por qué es importante introducirlas en el abordaje de todas las enfermedades? En esta presentación hablaremos particularmente del cáncer de mama. De manera general es importante introducirlas porque la medicina en el futuro inmediato, en el futuro cercano, debe ser personalizada. ¿Qué significa personalizada? Que la gente sea capaz de discernir entre los cuidados que se ajustan a nuestras necesidades médicas. Es decir, si yo soy una persona obesa e hipertensa, probablemente necesite gastos o probablemente necesite destinar recursos de mi bolsillo al cuidado de enfermedades relacionadas con el corazón, por ejemplo. Entonces, se necesita mucha educación para que la gente sepa personalizar junto con sus cuidadores, con los cuidadores médicos, que sepan lo que significa personalizar esa medicina. ¿Qué más buscan las nuevas tecnologías? Que la medicina sea proactiva. ¿Y qué significa esto? Responder a la pregunta, ¿quién está en riesgo y quién necesita ser informado? Que la medicina sea también preventiva, es decir, saber identificar, cada individuo debe identificar qué acciones puede tomar para prevenir la enfermedad, y que la medicina sea predictiva. Responde a la pregunta, ¿qué cuidados necesito implementar en un futuro? Con estas 4P se buscan reducir gastos en el sistema de salud que impacten de manera positiva en la inversión de la pirámide poblacional. Y esto a su vez es lo que buscan las nuevas tecnologías. Vamos a hablar ahora del cáncer de mama. Vean ustedes ahí cuál es el costo del cáncer de mama. Estos son los datos más actuales en Estados Unidos. Se pierden 18 millones, alrededor de 18 millones de dólares anuales en tratamiento, sumado a 14 millones en pérdidas asociadas a la productividad. ¿Cuáles son las estrategias de mercado entonces de las nuevas tecnologías? Pues siguen las tendencias crecientes del seguimiento proactivo y personalizado que todas las mujeres buscamos. Hablamos particularmente de la detección de cáncer de mama para reducir costos, y esto a su vez, la reducción de costos es lo que impulsa las demandas en el mercado. Esa es la principal estrategia de marketing. Aquí pongo una tabla en donde presento los diferentes estadios clínicos del cáncer de mama. Vemos cómo va de 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y 4. ¿Cuál es la supervivencia global en porcentaje en 1 o 2 años de la enfermedad y la supervivencia a 5 años? Vemos cómo la supervivencia desde el primer año se reduce o baja o cae drásticamente cuando se detecta un cáncer, cuando está localizado, ¿ok? Que estamos hablando más o menos del 98.8% de supervivencia global. ¿A qué me refiero cuando digo supervivencia global? Es el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que van a sobrevivir un año en estos estadios, pues casi el 100%, si está localizado el primer año. Pero si se encuentran en estadio 4, solamente el 61% de ellas va a sobrevivir. Entonces, si son mujeres norteamericanas, ¿no? Porque estamos hablando de datos en Estados Unidos,
pues habrá 18 millones de dólares y quizás un poco más asociado al gasto catastrófico de su tratamiento, más 14 millones en pérdida de productividad de todas estas mujeres diagnosticadas, ¿no? En el primer año. Y bueno, la probabilidad de supervivencia cae hasta el 61% y vean a los 5 años, solamente 2 de 10 mujeres con cáncer de mama en estadio 4 sobrevive, menos de 2 mujeres sobreviven más de 5 años. Entonces hay que multiplicar esas 8 mujeres por los 14 millones en pérdidas de productividad y por los 18 millones en pérdidas asociadas al tratamiento. ¿Ok? Acá en esta columna pongo cómo es la sobrevida de manera general en los estadios más tempranos, localizados o tempranos, es del 95% a 5 años, cuando se encuentra localmente avanzado es del 50% y cuando se encuentra invasión a órganos distantes es del 20%. Bien, los costos de tratamiento, como ya lo dije, son 10 veces mayor y el tratamiento temprano y la detección temprana apremia. Esto también justifica, ya tenemos dos justificaciones, la inversión de la pirámide poblacional y los costos asociados al tratamiento y a la pérdida de productividad que justifican la introducción de nuevas tecnologías para la detección temprana de cáncer de mama. Ok, ¿cuál es el estado actual? Existen dos métodos de detección temprana de cáncer de mama. Uno es la detección precoz y el otro es el tamizaje con mastografía. El único método que de manera eficaz hoy día se sabe que disminuye la mortalidad por cáncer de mama es el tamizaje con mastografía. La detección precoz, les recuerdo que está basada en la autoexploración y el examen clínico. La mastografía de tamizaje, cuando se organiza, es decir, cuando se presenta en una campaña organizada y de calidad, logra disminuir o tiene un impacto positivo en la tasa de mortalidad por cáncer de mama, a tal grado que esta se reduce al 30% si se logra cubrir al 70% de la población en riesgo. Lo que quiero decir con esto es que sí, se lanza una campaña o existe una campaña de detección oportuna, esta debe cubrir al 70% en México, por ejemplo, de las mujeres entre 40 y 69 años, para que tengamos la oportunidad de ver una reducción en la tasa de mortalidad del 30%. Desafortunadamente, la mastografía de tamizaje es cara y como consecuencia, las campañas de detección oportuna de cáncer de mama en nuestro país solo cubren al 20% de la población blanco y tienden a seguir una estrategia oportunista. ¿Qué significa oportunista? Que más bien parece como una consulta médica. Hoy yo me entero que hay una campaña de tamizaje en centro médico, voy, me hacen la mastografía de tamizaje y la mujer regresa 5 o 6 años después para su segunda mastografía de tamizaje, que es lo que nos dice la norma 041, que esta debe ser aplicada de manera sistemática e incluyente a todas las mujeres entre 40 y 69 años de edad, cada 2 años o cada año, dependiendo de la identificación de factores de riesgo. Como la mastografía de tamizaje es el único método que ha probado disminuir la mortalidad con cáncer de mama, ¿qué debemos fomentar? Pues que 7 mujeres de cada 10 mexicanas se realicen una mastografía de tamizaje de forma anual o bienal. Es lo que indica la norma, para ver realmente cuál es su impacto en la mortalidad, en la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Yo estoy a favor también de que se apoyen las nuevas tecnologías. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, siempre y cuando se introduzcan con responsabilidad, pero sobre todo con el estricto conocimiento de la calidad que debemos tener sobre ellas. Les presento una de ellas. Estos son, a continuación les voy a presentar 5 o 6 tecnologías que se introducen al mercado, cuál es su estado actual. Este es un boletín, son tecnologías de un boletín que lanza la FDA de los Estados Unidos y que han ganado distintas distinciones o premios en distintos países
y que actualmente se recomiendan para el monitoreo del cáncer de mama. Yo no le llamo detección porque no se ha comprobado, ninguna de ellas ha comprobado que sirve para la detección oportuna de cáncer de mama, pero sí se recomiendan para el monitoreo. Aquí voy a lanzar una advertencia, como la FDA que lanza sus advertencias. Ninguna de ellas tiene una aprobación para la comercialización. Todas están en la fase 510K de la Food and Drug Administration. ¿Qué quiere decir? Que demuestran que es tan seguro y efectivo como un dispositivo médico, pero no es una aprobación para su uso comercial. ¿Ok? Entonces, es seguro, es efectivo, pero todavía les hace falta demostrarse su eficacia digamos, en estudios más grandes que incluyan instituciones de prestigio para que entonces sean consideradas para la detección de cáncer de mama. Repito, yo le llamo monitoreo. Hay que tener en cuenta esto. La primera tecnología que les presento se llama iSono. ¿Cómo trabaja? Lo voy a decir de manera general. Es un escáner de ultrasonido 3D acoplado a sistemas de inteligencia artificial que realiza exploraciones mamarias completas, ¿no? Así lo dice en su página y puede localizar lesiones con una precisión equivalente al del ultrasonido convencional. Vemos en la diapositiva cómo es como una bolita la iSono que se acopla a una especie de brasier y entonces la mujer aparentemente se lo pone y ya puede checar el estado de salud de sus mamas. ¿Cómo lo recomiendan los fabricantes de iSono? Ellos dicen que está recomendado para el monitoreo de mujeres de alto riesgo y más bien como que para que se vayan familiarizando, que se tienen que estar checando. Es decir, ellos dicen, probablemente nos podemos equivocar, pero esto ayuda a las mujeres para que muestren adherencia a los sistemas de detección oportuna de cáncer de mama. Y como lo recomendamos para mujeres de alto riesgo, nosotros nos referimos a mujeres con mutaciones genéticas, pues ellas se deben de adherir más a los programas de detección. Repito, el iSono cuenta con aprobación previa a la comercialización, se llama aprobación pre-market, específicamente la FDA la llama 510K, y con esto demuestra que es tan seguro y efectivo como un dispositivo médico, pero no es una aprobación para su uso comercial. En los Estados Unidos no lo es. ¿Ok? La siguiente innovación es que les presento, esta me gusta, no se mete con la paciente, se llama CureMatrix Triage. ¿Cómo trabaja CureMatrix o de qué se trata esta innovación? Bueno, como les decía, no involucra pacientes, sino sus imágenes, ¿ok? Las imágenes de sus mamas. Y es que CureMatrix es un código de clasificación de la lista de un radiólogo en función de la presencia de una lesión sospechosa. ¿Para qué sirve CureMatrix? Optimiza el flujo del trabajo de un radiólogo en función de los casos que pueden necesitar atención inmediata. ¿Para qué se recomienda esta tecnología actualmente? Para abordar las mastografías más difíciles con una mayor conciencia. La página de CureMatrix no es una opinión personal, repito, dice que sirve para asignar esos casos difíciles al especialista más adecuado para interpretarlos. Entonces, esta tecnología aborda más bien un flujo de trabajo en donde le está diciendo al radiólogo, estas son tus mastografías que presentan lesiones de sospecha, abórdalas, velas, son las que necesitas optimizar. También cuenta con aprobación previa a la comercialización por parte de la FDA. Repito, con esto se demuestra que es tan seguro y efectivo como cualquier dispositivo médico que esté en el mercado, pero no es una aprobación para su uso comercial en los Estados Unidos. La siguiente innovación es una aplicación de los celulares, se llama CancerAid. No es exclusiva para cáncer de mama, sin embargo, tiene mucha demanda en este sector de la población. Es una aplicación basada en el hecho de que los pacientes que rastrean sus síntomas y comparten esta información, los síntomas y también los síntomas derivados de los tratamientos
y comparten esta información con sus médicos, experimentan una mejor calidad de vida, tienen menos visitas de urgencia y viven más y mejor. ¿Qué hacen estas aplicaciones y por qué las involucré en la plática a pesar de que como repito, no se meten con la paciente, pues es algo más genérico? Bueno, estas tecnologías lo primero que hacen es que promueven el autocuidado. Recordar que en la diapositiva que les presenté la inversión de la pirámide poblacional, también les decía que necesitamos una medicina así, que promueva el autocuidado, que es una medicina proactiva. Y por eso es importante la introducción de estas nuevas tecnologías con conciencia, ¿ok? CancerAid también promueve el acceso a información médica confiable porque hay un grupo de especialistas que hace un filtro de la información y mantiene a los pacientes conectados, hace redes entre los pacientes, también se forjan redes interinstitucionales que mantienen a todos pues conectados y motivados, y también pueden invitar a sus seres queridos y a otras personas que están pasando por la misma experiencia. Repito, hay artículos que señalan que cuando los pacientes se mantienen motivados en sus tratamientos, experimentan una mejora en la calidad de vida y tienen menos visitas de emergencia, de urgencia. La siguiente innovación, que la estoy poniendo por orden de aparición, se llama Niramay. Esta innovación sí está destinada, es una tecnología que está destinada a la detección del cáncer de mama. Es una técnica basada en la termografía. Ahorita les digo en qué consiste la termografía combinada con la inteligencia artificial. ¿De qué se trata? ¿Cómo trabaja? Pues la mujer entra a un cuarto. Ahí tengo una imagen de una mujer en donde se enfría, es una habitación fría y debe pasar 10 minutos. Después se le toma la temperatura mediante termografía y se toman 5 posturas para emitir un diagnóstico. Así es como funciona Niramay. ¿Pero de qué se trata la termografía? Bueno, toma y analiza imágenes infrarrojas. Y es que todo cuerpo caliente emite radiación en la gama del infrarrojo. Con esta técnica se detectan variaciones en la temperatura de la mama durante un periodo, ¿ok? Para establecer un basal de temperatura. Es decir, ¿cuál es la temperatura de la mama? Así, nada más. De tal manera que se debe considerar que el hipermetabolismo de una lesión hará que la temperatura incremente con respecto al basal. La FDA, si bien tienen aprobación pre-market, la 510K, ha emitido advertencias particularmente sobre esta técnica, especificando que la termografía no es una alternativa eficaz a la mamografía. Repito, tienen la aprobación pre-market, pero la FDA ha sido muy cuidadoso lanzando estas advertencias. Ok. Sin embargo, en la página de Niramay dice, nosotros no somos termografía, somos un sistema de termografía acoplado a un sistema de inteligencia artificial. Y como lo muestran, o más o menos, sí se ve en la gráfica de barras, pues tenemos las barras rosas son de la termografía Niramay acoplada a la inteligencia artificial, que se llama Thermalytics, y las barras azules representan a la termografía, así, solita, a la técnica nada más. Y entonces vemos cómo Niramay dice que ellos presentan mayor sensibilidad. Bueno, la sensibilidad es igual, pero sí presentan mayor especificidad que la termografía solita, presentan mayor exactitud diagnóstica que la termografía solita, presentan mayor valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se queda igual. Entonces ellos se cubren, digamos, por decirlo de algún modo, diciendo que no son termografía, que son termografía acopladas a sistemas de inteligencia artificial. Ok, bueno. Ahí les dejo para que lo reflexionen. Yo digo que son termografía, pero bueno. Ahora, la siguiente innovación que les traigo y es la última que voy a presentar, se llama María, este aparato. ¿Cómo trabaja? Pues es un sistema de detección también de cáncer de mama basado en microondas. Las ondas se generan con un emisor, vean aquí el dibujo, aquí está el emisor, ajá, y se dirigen hacia el pecho, ¿no? Hacia la mama de la paciente.
De tal modo que cuando estas ondas identifican un tumor, tenemos también detectores, son antenas que reciben la señal, ¿ok? Cuando la antena que transmite las ondas detectan que hay un tumor, hay un decaimiento de la señal. Después, por inteligencia artificial, se reconstruyen estas imágenes y pues así en teoría, los radiólogos ven la lesión, ¿ok? En teoría, digo. También tienen aprobación pre-market por la FDA, la 510K. Sin embargo, vean cuáles son los estudios que se han realizado. Es el resumen de algunos estudios clínicos que se han realizado con microondas y pongo esta tabla para que nos lleve a una reflexión profunda. Vean, los grupos de investigación, tenemos 4, ¿no? Uno canadiense, aquí tenemos otro canadiense, la Universidad de McGill, y vean el número de pacientes que se han reportado en la literatura científica en donde se ha probado este sistema. No estoy hablando propiamente de María, sino de la detección de cáncer de mama basado en microondas. Vean cuántos pacientes incluyen. 8 pacientes, acá también 8 pacientes, 13 pacientes y el más grande es 86 pacientes. ¿Es una innovación? Sí. ¿Puede funcionar? Sí, pero es muy arriesgado decir que sirve para la detección de cáncer de mama, cuando en total, a la fecha, solamente se han incluido alrededor de 100 pacientes. Se ha probado su eficacia en cerca de 100 pacientes. No puede ser. Con esto, lo que quiero llevar a la reflexión es que no pueden competir estas innovaciones tecnológicas con la mastografía, ¿no? Que históricamente ha demostrado reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama, porque desde hace muchos años en muchos países se aplica de manera sistemática y ordenada a la población en riesgo, a la población entre 40 y 69 años, incluso más, ¿ok? Entonces, está bien, necesitamos de estas nuevas tecnologías. Ya les di 2 razones en cáncer de mama. Uno, porque la detección temprana reduce costos asociados a tratamiento y pérdida de productividad. La otra razón es porque lo necesitamos, dada la inversión en la pirámide poblacional, porque no va a haber recurso que aguante las campañas de detección oportuna de cáncer de mama. Pero tampoco podemos incluirlas, o los radiólogos o el médico no puede incluirlas en su quehacer diario sin conciencia y sin ciencia, ¿ok? No podemos asumir que detecta cáncer de mama de forma temprana cuando solamente se ha probado en 100 pacientes o en 200 mujeres. Repito, está bien, pero hay que tener cuidado con su introducción. Ok. Tenemos por otro lado, estas son tecnologías emergentes, todas las que les presenté. Tenemos por otro lado estudios complementarios, que es diferente a decir tecnologías emergentes. ¿De qué estudios voy a hablar? De la resonancia magnética y de la tomosíntesis. Aquí planteo la pregunta: ¿qué beneficios aporta la resonancia magnética respecto a la mamografía convencional? Les voy a hablar un poquito de historia. En principio, la resonancia magnética es una técnica que se introduce para la detección oportuna de cáncer de mama, acompañando a la mastografía en la década de los 90 en Estados Unidos. No está recomendada para todas las mujeres, está recomendada para las mujeres en general, lo voy a decir en general, tiene sus cosas así minuciosas, pero en general está recomendada para las mujeres con carga genética o con mutaciones conocidas en los genes BRCA1 o BRCA2. Recordemos que estas mujeres son de altísimo riesgo para el desarrollo de cáncer de mama y a lo largo de su vida tienen el 70% de oportunidad de desarrollar la enfermedad. Afortunadamente, solamente el 10% de los cánceres de mama se explican por mutaciones en estos genes. Sin embargo, las mujeres que acceden a este tipo de detección, es decir, a la resonancia magnética, que se saben portadoras de las mutaciones genéticas que le mencioné, pues la resonancia magnética les aporta mucho a ellas, ya que tiene una sensibilidad 2 veces mayor que la mastografía. Estos son resultados de estudios multicéntricos. Les presento uno aquí, es de Sardanelli, es un grupo italiano que ha hecho uno de los más grandes estudios en relación con la aplicación de la resonancia magnética de forma sistemática en mujeres en poblaciones de alto riesgo o de altísimo riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Y vemos cómo la mastografía en estas mujeres muestra una sensibilidad del 81%, perdón, la resonancia magnética muestra una sensibilidad del 81%, mientras que la mastografía representa una sensibilidad del 40%. Esto significa que la sensibilidad es 2 veces mayor, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas de la resonancia magnética? Y después vamos a hablar de por qué siempre se debe acompañar con la mastografía. Pues las desventajas es que es una técnica muy cara y que hay poca disponibilidad de equipo, ¿ok? Estas son las principales desventajas. Ahora voy a hablar de la tomosíntesis y también abro la pregunta, ¿qué es la tomosíntesis y qué beneficios aporta la tomosíntesis con respecto a la mamografía convencional? La tomosíntesis es una imagen tridimensional de la mama e incrementa la detección del cáncer de mama, al permitir una mejor caracterización de las lesiones observadas. Disminuye los falsos positivos debido a que identifica con mayor precisión los hallazgos benignos, y esto lleva a la realización de biopsias innecesarias. También se ha demostrado en múltiples estudios que disminuye el número de rellamados. El máximo beneficio se apoya en el hecho de que, el máximo beneficio se ve reflejado en las mujeres con mayor densidad mamaria. Vamos a verlos, fíjense aquí, tengo la sensibilidad, presento la sensibilidad de la mastografía 2D, que es del 87%. Estos son resultados del estudio TOMI, uno de los más grandes relacionados con la identificación de la eficacia de la tomosíntesis. Aquí en el estudio TOMI, acuérdense que son 2 estudios, TOMI y STORM, son los más grandes, multicéntricos, con un montón de pacientes incluidas, y nos dice, bien, la sensibilidad de la 2D fue del 87%. Cuando a la 2D le sumabas la tomosíntesis, teníamos un incremento del 2%. Se debe considerar, pero tampoco creo que sea significativo, ¿no? Es del 89%. Y la sensibilidad de la tomosíntesis más la imagen sintetizada es del 88%. Vean cómo los niveles de sensibilidad se parecen, no crecen sustancialmente con la tomosíntesis. Sin embargo, les mencionaba que el mayor beneficio se ha observado en mujeres con alta densidad mamaria, donde la sensibilidad de la 2D es del 86% y la 2D acoplada a tomosíntesis o el combo, como le llamamos, es del 93%. Es decir, aquí sí vemos un incremento significativo, casi de 10 puntos porcentuales. Bien, repito, se ha demostrado su eficacia en estudios grandes, multicéntricos, incluyentes, pero no dejan de ser estudios complementarios a la mastografía de tamizaje. Aquí les presento una tabla de algunos dispositivos de tomosíntesis que tienen aprobación por parte de la FDA para su comercialización. No los voy a mencionar, se los dejo así como que de manera general. Seguramente ustedes los conocen o han leído de ellos o han oído hablar de ellos. Bueno, el único que presenta aprobación pre-market o que presentaba, porque no es un dato actualizado, esta tabla es del 2017, es el Aspire Crystal System de Fuji, ¿ok? Entonces, era el único que presentaba aprobación pre-market, que es la 510K en Estados Unidos. El resto presenta aprobación para su comercialización. Aquí tenemos uno que no, hasta el 2017 no la presentaba. Y acá tenemos el otro. Y en Europa todos los equipos cuentan con aprobación para su comercialización. O sea, si lo llevamos a la FDA, ya pasaron el filtro de 510K. Ya se puede vender. Es tan seguro y eficaz como un dispositivo médico y su eficacia se ha demostrado en estudios multicéntricos en las mejores instituciones del mundo, ¿ok? Entonces ya se puede comercializar. Repito, sigue siendo un método complementario a la mastografía de tamizaje. Van las recomendaciones finales y las conclusiones. El único método que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama es el tamizaje con mastografía. Tenemos diferentes recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales. Aquí les presento en mujeres de distintos grupos de edad. El primer grupo que presento son las mujeres entre 40 y 49 años.
Vean las fuerzas de servicios preventivos de los Estados Unidos, ¿qué nos dicen? Dice, la decisión de iniciar con la mastografía de tamizaje antes de los 50 debe ser individual. Ajá. El American Cancer Society nos dice que las mujeres entre 40 y 44 años deben tener la opción de comenzar con la detección anual, tener la opción. Pero las mujeres entre 45 y 49 años deben hacerse una mastografía cada año, ¿ok? Vemos, las recomendaciones son muy claras y hablan exclusivamente de mastografía. No hablan de termografía, no hablan de impedancia eléctrica. ¿Hay que experimentar con ella? Sí. ¿Hay que demostrar su eficacia? Sí, pero siempre acompañadas con la mastografía. Ese es el mensaje. El Colegio Americano de Ginecólogos, ¿qué nos dice? Para las mujeres entre 40 y 49 años se recomienda mastografía de tamizaje y examen clínico de la mama actualmente. La Agencia para la Investigación del Cáncer también recomienda para este grupo de mujeres mastografía de tamizaje anual. El Colegio Americano de Radiología recomienda mastografía de tamizaje anual. El Colegio Americano de Médicos recomienda mastografía de tamizaje cada 2 años cuando una mujer lo solicita, ¿ok? Finalmente, tenemos también la otra recomendación que dice, las mujeres que valoren más el beneficio sobre el posible daño de la mastografía de tamizaje en este grupo de edad, de 40 a 49 años, pueden comenzar con el cribado anual. Pero fíjense en las mujeres de 50 a 75 años, recordar que el pico de incidencia en México es a los 52 años. Es decir, estamos hablando de una población en riesgo de desarrollar cáncer de mama. No voy a repetir los nombres de las sociedades internacionales, ustedes ya me escucharon. Dice, se recomienda realizar mastografía cada 2 años. En mujeres de 50 a 54 años se debe realizar mastografía anual y en mujeres de 55 años en adelante se debe valorar la posibilidad de hacer cribado cada 2 años. Nuevamente vemos cómo se recomienda tamizaje con mastografía y examen clínico de la mama cada año para mujeres entre 50 y 75 años de edad. El mensaje es que se recomienda para la detección oportuna de cáncer de mama mastografía de tamizaje. Su periodicidad y el inicio de la detección depende de cada una de las normas o de las organizaciones a las que estemos haciendo referencia o estemos leyendo. La norma oficial mexicana dice que debemos comenzar con mastografía de tamizaje a los 40 años hasta los 69 años de forma bienal y o cada año dependiendo de los factores de riesgo. Bien, hablando de otras técnicas complementarias a la mastografía que se recomiendan. Para las mujeres entre 40 y 49 años con riesgo promedio deben cumplir con una mastografía basal y seguirla cada 2 años. Cuando la mujer presenta alta densidad mamaria, puede ser mastografía más ultrasonido más la tomosíntesis de forma bienal. Cuando la mujer entre 40 y 49 años tiene alta densidad mamaria y aparte tiene historia familiar de cáncer de mama, no mutaciones demostradas, estoy hablando de historia familiar, se recomienda mastografía, ultrasonido y tomosíntesis de forma anual. Si la mujer tiene mutación demostrada en los genes BRCA1 o BRCA2, ya dije, es una mujer con altísimo riesgo de desarrollar cáncer de mama, se recomienda la mastografía alternada con la resonancia magnética cada 6 meses. Estas son las recomendaciones estrictas y no hay que jugar con la salud por querer introducir como nuevas tecnologías y demás. Sí, pero siempre y cuando se acompañen de todas las que les presento, porque son la mastografía, la tomosíntesis acompañando a la mastografía y la resonancia magnética acompañando a la mastografía, las que realmente han demostrado eficacia. Ok, ¿qué se recomienda para las mujeres entre 50 y 69 años donde se ve el pico de incidencia? Pues la que tiene riesgo promedio, mastografía anual. Las mujeres con alta densidad mamaria, mastografía, más ultrasonido, más tomosíntesis anual. Si presentan alta densidad mamaria e historia de cáncer de mama, se recomienda mastografía, ultrasonido, más tomosíntesis
anual y la resonancia magnética está en controversia, porque estas mujeres no tienen mutaciones conocidas, sin embargo, sí tienen historia familiar. Las recomendaciones, por ejemplo, del Colegio Americano de Radiología, ellos dicen que si la familiar o el familiar de primera línea tienen mutaciones conocidas en los genes BRCA1 y BRCA2, aunque la paciente o la mujer en cuestión o en señalamiento no tengan estas mutaciones conocidas, no cuenten con pedigrí, se le debe hacer resonancia magnética. Repito, está en discusión y es válida esta discusión, por supuesto. Pero si se demuestra que estos pacientes tienen mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, entonces indiscutiblemente se debe hacer mastografía alternada con resonancia magnética cada 6 meses. Como conclusión, y ya lo he dicho a lo largo de la presentación, es que es bueno innovar, es bueno introducir nuevas tecnologías, pero siempre hay que tener conciencia del estado actual de esta tecnología, empaparnos en la literatura acerca de ellas y no olvidar que la única técnica que ha demostrado eficacia en la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer de mama es el tamizaje con mastografía, que hay técnicas complementarias como la tomosíntesis y la resonancia magnética y que hay técnicas emergentes que se llaman innovadoras. Lo único innovador de estas técnicas es que son más baratas que la tecnología que la mastografía de tamizaje y que no utilizan radiación. Pero por esta innovación no vamos a sacrificar la eficacia y no nos vamos a perder la oportunidad de detectar de forma oportuna el cáncer de mama. Ojalá les haya gustado la presentación. Esto ha sido todo. Muchas gracias.